plataforma comunicacional Mujeres, Artes y Saberes. Como les prometí, miren, por fin estamos juntos. lo logramos. Bueno, la tecnología nos superó esta mañana, pero queríamos cumplir con esta promesa de estar hoy, Día Mundial de la Paz, juntos, juntas, juntes, en esta conmemoración, porque somos unas personas comprometidas con este humanismo transformador que tanto necesita nuestros territorios, empezando a hablar de los territorios por nuestros cuerpos, por nuestras vidas, por nuestros corazones. Ella es Dora María Chamorro González, una personalidad, ya la conocen, ha sido homenajeada por Mujeres, Artes y Saberes en uno de los fotorrecuerdos y microrelatos que hicimos en la muestra fotoperiodística Mujeres Pacífico, que les comentaba esta mañana que esta muestra fotoperiodística nació en el 2018, en el recorrido de investigación periodística que yo hice. Se inauguró el 8 de marzo del 2019 en la terminal Andrés Sanín, y parte de las personas, de ese equipo de personas que nos apoyaron y que estuvieron en solidaridad con nuestra plataforma de Mujeres, Artes y Saberes y esta exposición Mujeres Paz, con Z Pacífico, su fotorrecuerdo fue este personaje que está acá. Víctor Hugo Rodríguez, cantor, yo digo que es el cantor del Pacífico, así se ofendan los otros cantores del Pacífico. Pero cómo no, cuando escuchamos con gran intensidad sus composiciones, la autoría, además el compromiso que tiene con cada una de las propuestas armónicas y melodiosas de su obra artística. Bienvenido, Víctor Hugo, bienvenida, Dorita. Y bueno, yo como hablé bastante esta mañana, quiero empezar para que conversemos un poco acerca de qué es la paz para cada uno de ustedes. ¿Qué es la paz para ti, Dorita? Bueno, la paz es esa que construimos desde adentro, desde el espíritu, desde la sanación, desde poder mirar a los otros y a las otras con bondad, con amor, sin rabia, sin odios. Eso para mí es la paz. Y construirla significa también poder transmitir cosas enormes y profundas para que las personas entiendan que cada una debe hacer su propio proceso para iniciar esos caminos de sanación que nos ha dejado la vida, la niñez, la crianza, muchas cosas del amor, ¿sí? Hay muchas situaciones que nos amarga, que nos llena de rabia, y allí tenemos que empezar a sanar para poder ayudar sanando a otras personas. Víctor Hugo, ¿cómo fue tu primera aproximación con esa palabra, la paz? La paz. Bueno, yo la paz la relaciono como, la paz se da como, digamos, en el contexto colectivo, como un resultado de ese equilibrio que conduce a que cada uno esté en el lugar que se merece, que sea reconocido desde lo que hace. El equilibrio social conduce a la paz. Entonces, digamos, uno de manera inconsciente empieza a interactuar con personas, situaciones, que cuando ya entra en estos espacios de, llamémosle, de activismo, ya lo trae de manera más consciente, ya entiende la situación del problema social y desde ahí lo empieza a traer más a la conciencia, y lo que yo entiendo es que la paz es una consecuencia de un equilibrio social, de darle a cada uno, de distribuir lo que nos pertenece a todos de manera equitativa, de reconocer al otro desde la diferencia, reconocerlo, respetarlo y darle su lugar en el espacio desde la diferencia. Todo ese tipo de cosas nos conduce a la paz que en este momento necesitamos tanto y que nos merecemos. Parte del eje que nos une es el arte y la cultura. A los tres nos une eso, y de alguna manera también nos une que desde pequeños y pequeñas identificamos situaciones de violencia o situaciones complejas en nuestra vida que nos dice esto no es así, y empezamos como que a reflexionar acerca del tema de la paz. Por ejemplo, tú desde pequeño te criaste en una foto que mostramos esta mañana, te vimos ahí en el río, ¿es el río Guapi? Esa foto es no en el río, sino ya en el mar.
En el mar jalando el chinchorro, pescando. Pescando. Ahí vimos, quienes quieran ver esa foto pueden meterse en Instagram en vivo que hice esta mañana, donde hablé un poco acerca de los dos invitados que vamos a tener hoy acá en Mujeres, Artes y Saberes, y hablaba acerca de Víctor Hugo y esas raíces que él tiene del Pacífico colombiano, porque siempre la gente le dice a uno, oye, Cali, la salsa, la rumba, el arte, el cine, ¿no? El teatro de Buenaventura, todo esto, y también el Pacífico, todos los saberes ancestrales. Vienes de un pueblo, de un territorio complejo desde el punto de vista de la necesidad de espacios para la paz. ¿Cómo empezaste a identificar esos sitios? Y cuando tú, por ejemplo, estabas en esos momentos que te tocó como joven, como niño, estar con tus familiares en esas embarcaciones para pescar, ¿qué reflexionabas tú acerca de la situación de tu territorio? Digamos que en aquella época, cuando yo fui pescador en una etapa de mi vida, nosotros salíamos del río, íbamos al mar a jalar el chinchorro. Lo hacíamos a todas las horas porque la hora lo definía el agua. Depende a la hora a la que subía el agua y bajaba así mismo, entonces a veces chinchorreábamos a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, porque era con las mareas, siempre era con las mareas. Y se sentía paz. Siempre uno tiene un riesgo al salir al mar porque, digamos, lo que antiguamente llamaban los piratas, bueno, pero se sentía paz. En ese momento, antes del 2000, se sentía esa tranquilidad. Así de manera consciente, la paz así en términos pues de la región se rompe a partir del gobierno del 2002, porque ya se busca una seguridad acá en las grandes ciudades y toda esa inseguridad se la mandan para allá. Sí. Sí, eso fue el cambio. El gobierno del 2002 es el que, digamos así, magnifica la violencia en nuestro Pacífico, porque toda esa inseguridad que había acá la atacaron, donde se crea la seguridad democrática, que toda esa gente que creaba la inseguridad acá se fue para allá. A partir de ese gobierno es donde se daña el Pacífico, que hasta hoy esa inseguridad crece y crece. Entonces, yo recuerdo que nosotros tenemos una finca de coco, bueno, también sembramos guanábana en la Bocana de Guapi. Nosotros nos íbamos a Canalete 2 horas bogando. Tenemos una finca, todavía la tenemos, mi hermano está al frente allá. Y nosotros 2 horas bogando, y íbamos y volvíamos. Sin ningún problema. Sí, y afortunadamente no ha habido y seguramente no habrá, pero en el entorno ya han pasado cosas. ¿Como secuestro? ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, hace unos años había una pesquera que se llama Comer Guapi, ahí en la Bocana, y llegaron unos tipos y una masacre total. Yo ya viví en Bogotá 2000 y pico, ya se había creado el ambiente de inseguridad en la zona, pero fue a partir del gobierno del 2002. Esa seguridad democrática lo que hizo fue sacar la violencia de aquí y llevarla para allá. La seguridad democrática, ¿no? Estamos hablando. Sí. Mira, acabas de decir dos, porque forma parte también de nuestra plataforma, intercambiar saberes. Y acabas de decir 2 palabras que seguramente en otras regiones de Colombia o en otras regiones de Latinoamérica o del mundo no conocen qué significa. Canalete Okay. y bogando. Bogando. Y bogando. Okay. El canalete es la embarcación. El remo. El canalete es el remo. El canalete. La embarcación es el potrillo, la champa, la chalupa, la plancha. La embarcación le llamamos, cuando es pequeño le llamamos potrillo. Okay. Y cuando es grande le llamamos canoa. Ajá, sí, canoa también. Por eso la canoa ranchá, la canción La Canoa Ranchá, es una canoa que tiene un rancho. Ya, mira. Un rancho que tiene para uno meter las cosas que no quiere que se le mojen cuando llegue la lluvia. Claro. Entonces cuando los viajes son largos, que uno va a Canalete, lo más probable es que en el camino le vaya a llover en algún momento. Y bogando es remando. Bogar es remar. Ajá. Y Canalete es remo. Entonces, yo hoy recuerdo y extraño esa época donde sentía la paz de pronto sin ser tan consciente. Claro. Fui consciente de que vivíamos en paz cuando empezó a llegar la guerra.
y no creíamos que iba a llegar porque en Guapi, en esa época, si uno escuchaba un disparo, todo el mundo tenía que saber de dónde salió el disparo y porque era una novedad. Llegamos al punto ya del año 2006, 2007, 2008, que mataban gente y la gente no comentaba porque ya lo habían naturalizado. Sí, se normalizó la violencia. Sí, en esos 8 años y de ahí para allá, y hasta hoy ya la han naturalizado, que uno se da cuenta que hace un mes mataron a alguien y peor que no me dijeron, no, ya ni cuenta uno. Claro, imagínate. Dora, en tu caso, ¿cuándo empezaste a reconocer que había una necesidad de paz? ¿Y la paz es en qué punto de vista? Como tú como individualidad, como en tu género, en el espacio, ¿cómo empezaste a identificar que la paz existía y que había que pelear por ella? Bueno, yo creo que desde que era muy pequeña, que iba mucho a la finca de mi abuela. Mi abuela fue desplazada, una mujer que era del Tolima, que fue del Tolima, nació en el Tolima, y fue desplazada y mi abuelo fue asesinado, que era un españolete que se había radicado en el Tolima y se casó con ella y tuvieron 2 hijos, uno de ellos era mi mamá. Entonces a mi abuelo, por ser liberal, y mi abuela también liberal, los empezaron a perseguir. Y por eso mataron a mi abuelo y mi abuela le tocó dejar la finca y salir huyendo con sus 2 hijos. Esas historias las contaba mi abuela cuando yo iba a la finca, hacían unas hogueras con los trabajadores porque ella tenía una finca cafetera, y contaban todas estas historias que habían vivido, ¿no? Y mi mamá también nos contaba las historias que ella como niña le tocó vivir, ver los asesinatos que cometían los conservadores en las fincas vecinas y lo que les tocaba también huir al monte para salvar la vida. Entonces, esas historias yo creo que siempre estuvieron en mí haciendo, digamos, una reconsideración de la vida. Y luego a mis 5 años pues conozco a un profesor de arte que mi mamá le dijo que me enseñara a pintar. Él era del IPC y bueno, él dijo que sí, y él era el que comandaba las juventudes comunistas en Cali. Entonces yo ya tenía ese tema de liberales y conservadores en mi cabeza, que era algo violento, algo terrible. Entonces yo acá había sobre unas personas haciendo una política distinta. Y yo me fui por ahí, me acerqué a los sindicatos, nací en el barrio obrero en Cali, y en el barrio obrero pues estaban todos los grupos políticos, los moderistas, los socialistas, los conservadores, los liberales, y estaban los sindicatos. Cerca de mi casa estaban los sindicatos. Entonces yo ya iba a las reuniones, entendía algunas cosas por el maestro que nos llevaba a conocer niños y niñas de nuestra edad que vivían en otros barrios aledaños, que vivían en malas condiciones, y nos llevó a conocer los barrios de invasión y a decirnos pues que lo afortunados y afortunadas que éramos nosotros tener mamá y papá que tenían trabajo y que nos podían dar de comer cuando esos niños no tenían nada. Claro. Eran muchos huérfanos porque venían también de la zona del suroccidente colombiano, sobre todo Pasto, Cauca, Tumaco y el Caquetá. Se venían a Cali a buscar, digamos, una paz. Ahí en esos barrios empecé a escuchar la palabra paz, que la gente decía que ellos venían a buscar la paz, porque en sus sitios no había paz, había violencia política. Y entonces todo eso creo que me fue haciendo, digamos, a conocer un discurso y conocer también unas definiciones de lo que era la paz de la que hablaba la gente, la paz de la que hablaban los trabajadores, la paz de lo que hablaban los comunistas. O sea, fue como un cúmulo de cosas, y la paz de la que hablaban en mi casa también, ¿no?
Claro. Y mi mami, como ella sufrió ese tema de violencia, ella también hablaba que merecíamos como pueblo vivir en paz, y por eso ella era pues una buena comunitaria, ayudaba a la gente, y creo que eso fue como una gran escuela, la casa, ¿sí? Para entender también que como seres humanos teníamos que pensarnos a otros seres humanos que también necesitaban y que también necesitábamos de ellos. Y así fui creciendo en ese mundo comunitario, ayudando a la gente, y luego pues en esa relación con los obreros, los sindicatos, empecé a asistir a las marchas. A los 7 años ya estaba en las marchas, me iba lejos de mi casa en esas marchas. Empezaste a conocer lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Empecé a conocer por los estudiantes de la Universidad del Valle, que siempre estaban en el parque nuestro, al frente de nuestra escuela, hablando de derechos humanos. Nuestras maestras de la escuela salían a esa movilización, y claro, eso creo que también fue generando, además que era yo muy rebelde, entonces me fue generando también como una inquietud frente a todo eso que pasaba en la ciudad, todos esos alborotos, marchas, los gritos, la gente que lloraba, la gente que arriaba madres y todo eso. O sea, ahí me fui metiendo, y luego pertenecía a la Juventud Comunista, y la Juventud Comunista habían cosas que no me gustaron, entonces nació el M19, inmediatamente hice parte del M19 a mis 16 años. Fíjense, son historias que se van entretejiendo, y parece mentira, son cientos de años que el género humano ha estado en esta dicotomía si vivir entre la paz y la guerra, y decididos por grupos políticos y económicos, porque realmente la mayoría del género humano quisiera vivir en paz, quisiera estar creando. Fíjense que como esta mañana también comentaba con las compañeras y compañeros que se conectaron acá en el Instagram de @mujarza, acerca de cómo también tocó, por ejemplo, a un pintor muy reconocido español, a Picasso, el tema de la guerra civil española, y cómo él logró sensibilizarse, porque antes se había mantenido como que muy aparte del tema político, estaba lo de la guerra mundial, el 45, pero en el 49 como que explota porque los toca, porque vive en España esa situación, y entonces ahí se mueve. Ahorita que dijiste las clases de pinturas, me acordé de esa historia que conté esta mañana, en pintar aquella paloma de la paz representativa. En su momento la primera que pintó fue así toda en óleo, y luego sí fue unos trazos. ¿Se acuerdan que Picasso luego se caracterizó por ser, en unos 2-3 trazos ya era una gran obra de arte? Y esos 3 trazos también fueron impulsados por su padre. La paloma de la paz como un símbolo, también en su boquita tiene ese ramito de olivo que representa también el cese a las guerras. Se decía que también estaba basado en una diosa que se llamaba Irene, que era la diosa de la paz, la diosa griega. El arte es una forma también de salir de la violencia. El arte, el deporte, todas esas formas creativas nos permiten quitarle el arma a alguien y ponerle en su poder un pincel, un micrófono, un lápiz, un cuaderno, un vestuario, y en el caso de Víctor Hugo, una guitarra. Víctor Hugo, ¿cómo fue ese matrimonio tuyo con la guitarra? ¿Y qué canciones entraron en tu imaginario que tú recuerdes que empezaban a hablar acerca de esa necesidad de la paz en nuestro mundo o en Latinoamérica? Bueno, digamos, mi primer encuentro con este tema del activismo fue como inconsciente. Yo no lo entendí en ese momento. Ahora yo escuché una producción musical que se hizo en el norte del Cauca, que se llama Luchas Cantadas, y la escuché en el año 89. Yo tenía como 11 años, y yo escuché, y yo no sabía nada de nada, simplemente escuché la producción musical y me sentí conectado. Y habían canciones como una canción dedicada a Sinesio Mina, un líder del norte del Cauca que se enfrentó a los terratenientes en la época de la guerra de los 1000 días. Y escuché una canción llamada Bunde por la Paz. Entonces decía: la paz es que todos tengan, eso es paz, que tengas nuestros derechos, eso va definiendo qué es la paz. Que todos tengan comida, que todos tengan educación, que eso es la paz. Como una declaratoria. Sí.
Y había otras canciones que me marcaron mucho, pero yo nunca, pues yo tenía 11 años, nunca había estado en nada, de nada, no había escuchado si existía Mandela, si existía Gandhi o si existía Malcolm X, yo no había escuchado nada, simplemente hubo una consonancia con esa producción musical, pero no lo entendí. Ya después, cuando yo hago un recuento de mi vida, yo digo, ese fue mi primer encuentro, pero lo digo hoy, en ese momento no, pero ¿por qué? Hay cosas que uno no las elige, sino que uno se encuentra con eso y hay esa afinidad, porque yo, como digo antes, yo no sabía nada de nada, yo escuché esa producción musical y hoy canto canciones de esas que me aprendí. Ya después, de manera más consciente, yo la primera canción que hago para esos temas es la canción que hice después de la masacre de Bojayá. Cuenta un poquitico el contexto de lo de la masacre de Bojayá, un poquito más alto porque en la época, en el año 2002, un enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares en el municipio de Bojayá, Chocó, murieron más de, así como 116 personas, más de 100 personas que se encontraron en el fuego cruzado, se metieron a la iglesia pensando que dentro de la iglesia iban a estar protegidos, y preciso ya llega la pipeta de gas que iba pues ya armada con todo lo que la arman, la armaban, digamos por fe, con todo lo que la armaban, y mata una cantidad de más de 100 personas en Bojayá. Entonces, a partir de eso yo escribo una canción, creo que fue como mi primera canción, así como resultado de estar sintiendo como un dolor de la guerra, porque en el Pacífico, y yo como guapireño hablo de Guapi, pero también hablo por todo el andén pacífico, nosotros veíamos eso por televisión, nosotros nunca pensamos que eso, y veíamos, se busca tal, la recompensa de tal en la televisión, que explotó por allá, pero nosotros lo veíamos muy lejos, claro, muy lejos, y nosotros en Guapi decíamos, así no haya progreso, pero que no llegue la guerra. Ese era un decir, no que van a hacer una carretera por allá en Guapi, que no hagan carretera y así sea que estemos acá en el olvido, pero que no entre la violencia. No hay carretera y llegó la violencia. O sea, no llegó el progreso, llegó primero la violencia. Entonces la primera canción yo la escribí basándome en esa, que es como una reclamación. Yo describo la situación, lo que pasó en Bojayá, describo lo que siento que está pasando con la familia humana. Y al final pregunto, ¿dónde están los que hablan de la justicia pero que siembran la maldad? Es una canción que se queda en ese momento sin respuesta y yo no sé cuándo llegará la respuesta, porque es complejo, el tema político es complejo, a veces uno plantea como ve una solución y después en esa solución también hay otra cantidad de complejidades que no es esa solución como uno la pensó, y cada uno tiene su forma de cómo quisiera que fueran las cosas, pero las personas que están dirigiendo tienen su propia forma y a veces no hay una afinidad entre las formas, entonces uno como que entra en la desesperanza también. Pero la canción que le hice a Bojayá fue como mi primera canción. Ya empecé a escribir canciones al Pacífico, algunas que no necesariamente mencionan la palabra paz, pero hablan de la problemática y describen y conducen también a ver cómo nos gustaría vivir. Pacífico Blanco Marca, Soy de Río, Soy de Mar, que son canciones para hablar del reconocimiento a mi tierra, y eso también conduce a la paz finalmente. Claro, porque también está pasando mucho que por ese estigma también, y que uno lo ve mucho en los medios, sobre todo de los países desarrollados, que son los que financian las grandes guerras, ¿no? Entonces por eso digo los países desarrollados. Tú ves las películas y todo el imaginario de los latinoamericanos, los y las latinoamericanos, mexicanos, colombianos, chilenos, aunque los chilenos, una gran parte considera que no son latinoamericanos, venezolanos también. Tú ya estás viendo recientemente las películas que todo es narco, violencia, y la gente tiene una resistencia a venir a nuestros países porque siempre son peligrosos, podemos asesinar, podemos matar, somos violentos, somos bélicos, e insisto, ¿quiénes financian las grandes guerras? ¿Quiénes ponen el capital para eso? A mí me llama mucho la atención,
y yo siempre busco resignificar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trato que los 21 de septiembre hagamos alguna actividad desde la plataforma comunicacional Mujeres, Arte y Saberes por la Paz, un poco aprendiéndome de la fecha porque ya está institucionalizada en el imaginario mundial. Okay. Pero a mí me llama la atención que parte de este decreto de las Naciones Unidas es que, en teoría, en un día como hoy, 21 de septiembre, todos los procesos de conflictos armados deben cesar las armas, no debe haber bombardeos, no deben haber muertes por 24 horas, ¿no? Excepto si el Consejo autoriza alguna acción específica. Entonces tú dices, ¿cómo vas a incluso a exceptuar eso? ¿Cómo tú vas a contradecir eso? Y nos vinculamos siempre entonces con el miedo a nuestros territorios. Por eso es que yo rescato también mucho tu trabajo, Víctor Hugo, por eso, porque es describir ese río abajo, ese encuentro del río y el mar que tú describes, que tú cantas y que estás impulsando. Hoy no tenemos a Víctor Hugo con guitarra porque les cuento una buena noticia que forma parte dentro de la paz y de la celebración de la vida, es que ahora Víctor Hugo es abuelo. A Víctor Hugo le nació su primer nietecito. Otra motivación para seguir trabajando la paz. Claro que sí, Víctor Hugo. Hoy, pensando en tu nieto, ¿qué canción le cantarías a él, un poco para que vaya adheriéndose a sus genes, a su formación genética de la piel y del corazón? Bueno, yo inicialmente pues nació en Cali, pero sus raíces son guapireñas, y yo creo que me pasaría cantándole la canción para el río Guapi. ¿Puedes cantar un trocito? Ay, pero imaginamos que tienes la guitarra. Río Guapi, donde nací, lo que corre por mis venas hace parte de ti. Qué bonito es sentir la alegría de navegar en ti. Amo inmensamente ese río de mi alma, que en un sube y baja creando una danza, lleva la alegría y también la nostalgia. Tiene mil historias que su gente canta y luego se las cuenta, y luego se las cuenta al mar. Río Guapi. Es súper abuelo, ¿verdad? Miren, al principio de la transmisión, disculpen que no les podamos saludar con los nombres específicos porque pusimos el móvil un poco lejitos para poder en forma horizontal hacer esta transmisión y que estemos los tres juntos acá haciendo esta transmisión especial por el Día Mundial de la Paz. Pero yo quería comentarles, para quienes se están conectando ahorita, que yo mostré esta fotorrecuerdo, microrelato, me voy a acercar un poco para que lo vean. Acá, esta personalidad es esta personalidad, está aquí. Y es Dora Chamorro, y forma parte de esta muestra fotoperiodística que yo realicé, que se llama Mujeres Paz, con Z, Pacífico, sus fotorrecuerdos microrelatos. Voy a leer un momentico esto que tú dices acá en microrelato, porque quiero que nos cuentes un poco acerca de cómo es que es eso de la piel, la transformación de ese imaginario simbólico de la piel y por qué tú reflexionas acerca de ello. Aquí dice: desde mucho antes de nacer, mi mamá ya asistía a las reuniones organizadas por el derecho al voto femenino que lideraba la esposa del general Rojas Pinilla de la Alianza Nacional Popular ANAPO. Cuando nací ya se había aprobado el voto femenino y mi mamá seguía asistiendo a las reuniones clandestinas de las mujeres de la ANAPO. Para entonces me usaba de excusa para no estar a ciertas horas en casa. Le mentía a mi papá que yo era muy enfermiza y por tanto salía siempre de urgencia a llevarme al médico, cuando en realidad veníamos de unas reuniones políticas. Cuando ya estaba más grandecita, me decía que me quejara, que luciera débil frente a mi papá para que no se enojara. Así fue como mi madre me fue haciendo teatrera mientras crecía. Me fascinaban todas las artes, sobre todo la plástica, porque desde su espacio íntimo uno se explora a sí misma. La pintura me ha permitido reconocerme en mi intimidad, también reconocer a otras, entablar comunicación a través del color, la forma, el brochazo. A través de los talleres de pintura fui descubriendo las distintas violencias sufridas por las mujeres.
lo que callamos por miles de razones, las violencias sexuales, psicológicas, físicas, económicas, las frustraciones ahogadas en el cuerpo. La pintura con perspectiva de género hizo que se generara en las mujeres, en los talleres, una explosión creativa, liberadora y sanadora. Gracias al estudio teatral, las artes plásticas, el feminismo, el humanismo, decidí estudiar diseño de modas como mi propia especialización en vestuario artístico, que fue dando pie a proponer una mirada distinta sobre el vestuario. Planteo que es un personaje que también cuenta en la escena, en el escenario artístico, en lo social, económico, antropológico, cultural, en lo ambiental. Entonces nace una propuesta del vestuario como la segunda piel. Aquí en esta foto recuerdo está ella justamente luciendo un vestuario que tiene su nombre, y es justamente ese vestuario de resistencia y por la paz en nuestro territorio, es su segunda piel. Cuéntanos un poco acerca de este proceso. Bueno, mi segunda piel nace también en ese proceso de resignificar el cómo vestir las obras de teatro. Recuerdo que se hablaba del teatro pobre, pero leyendo a distintos autores y directores, fue entendiendo que los compañeros entendían mal ese tema del teatro pobre. El teatro pobre, según ellos, era ponerse harapos para hacer obras de arte. A mí realmente eso no me gustaba ponerme, además porque soy alérgica al polvo, entonces ponerse como esas cosas, esas telas guardadas y casi deshechas y reusadas para una obra de teatro, a mí la verdad eso me parecía que no estaba bien, por eso entré a estudiar también diseño de ropa, porque tampoco encontrábamos quien nos hiciera un vestuario como el que nosotros, que éramos un grupo de gente loca, alternativa en ese momento, no encontrábamos que nadie nos cosiera un vestuario como el que queríamos. Entonces pues yo incursioné en eso y ya hacía nuestros vestuarios, y entonces fui introduciendo ese concepto de el teatro pobre no es para que nos vistamos con harapos, sino para que nos vistamos no con lujos, pero sí con vestuarios que cuenten la historia de la sociedad, porque el vestuario también tiene una historia y nos habla de la clase, nos habla del arribismo, nos habla de muchas condiciones en las que ha vivido el ser humano, y eso quería que se introdujera también y que contáramos en el teatro el vestuario como una piel, esa segunda piel que teníamos para hacer el arte. Y también nace porque empecé a dar clases a las chicas en los procesos feministas, porque las veía que ellas pues eran rebeldes, porque eran chicas muy jóvenes, y ellas se ponían unas cosas como unos harapos y unos trapos horribles y unos encajes horribles, y entonces yo las veía y yo decía, ay no, pero es que esas niñas parecen pordioseras. Entonces yo un día les dije, yo creo que lo feo también es estético, ¿sí? Sí, porque claro. son también Todo maneras, es estética, sí. maneras de mirar las cosas, pero también todo tiene un sentido. Entonces les dije, les voy a enseñar a crearse sus propios vestuarios, si los quieren así como los quieren, pero que los hagan con estética, con cariño, con amor, no una cosa tirada ahí, que entonces por ser rebelde, entonces yo me pego una cosa horrible, y no, hay que también generarle a la persona y al cuerpo también unas cosas bonitas, y que se vea bien, y amar este cuerpo. Entonces ellas, bueno, dijeron que sí, y ahí nace ese taller que a veces pues retomo por ahí y lo hago con las chicas feministas, que se llama Mi Segunda Piel. En esta segunda piel de esta foto recuerdo que yo te hice, lo hicimos en el Museo La Tertulia, y hay un mini bosque bellísimo, y aprovechamos y nos metimos ahí, y lo cómico fue que ella se estaba cambiando, estábamos haciendo todo el proceso de fotografía y de vestuario, y ella se iba cambiando, y de pronto nos dimos cuenta que enfrente estaban las oficinas. Así que bueno, hay un desnudo no planificado. De pronto salen por ahí algunas fotos de mí en pelota.
el trascámara, pero visto desde el otro lado, no mío. Mira, Dorita, este personaje está vinculado también con otro aspecto tuyo de trabajo bien interesante, que es la agroecología y ese vínculo con la Pachamama, porque parte también de trabajar por la paz no es solamente detener que las balas pasen de un lado a otro, ni las invasiones, ni eso, sino que las balas no hieran a nuestro planeta, a nuestra Pachamama. Entonces por eso hicimos esta fotografía allí en ese mini bosque que hay por el Museo de la Tertulia hacia el oeste de la ciudad, un poco para recrear la necesidad del contacto con la Pachamama. ¿Por qué ser ecológica? ¿Y qué es lo que te preocupa del planeta? Bueno, yo creo que mi historia de vida me ha ido llevando a amar la vida. Y amar la vida significa amar los seres humanos, los animales. Yo empecé desde chiquita a criar animales. Tenía crías de perros pastores alemanes, pastores belgas, chau chaus, pequineses, ¿sí? Eso criaba patos. Bueno, todos los animales que mi abuela me mandaba de la finca, en mi casa que parecía un zoológico, ahí los tenía. El arca de Noé, curíes, patos, gatos, aunque no han sido como de mis amores realmente, pero estaban ahí, y perros y patos, y bueno, pues tenía un papá y una mamá que también les gustaban los animales y patrocinaban pues esta locura, esta peladita. Y creo que eso siempre me dio el sentido de amar, además el patio de mi casa era inmenso y tenía árboles frutales y otras cosas que sembraba mi mamá, las plantas que ella amaba y que nos enseñó, digamos, a amarla, por lo menos a mí, que tuve como esa herencia de ella de amar las plantas, de conocer las plantas aromáticas, para qué servían, ¿sí? Todo lo que curaban, y también esas visitas a la finca de mi abuela. ¿Y en qué momento entonces surge crear este vestuario? Bueno, eso surge porque estábamos haciendo un tema feminista. Bueno, yo me fui adentrando en el ecofeminismo a la vez que empecé a conocer la agroecología, a conversar con las mujeres campesinas, las mujeres negras, las mujeres indígenas, y que ellas hablaban de sus historias y de sus saberes tradicionales. Yo empecé a estudiar la agroecología con ellas y luego con otros maestros de universidades, de la Nacional, de otras organizaciones que iban súper adelantados en ese tema agroecológico. Entonces empecé a mirar la agroecología porque casi todos eran hombres y de pronto no escuchaban mucho las voces de las mujeres. Entonces, como yo ya era feminista y hacía un trabajo político y de políticas públicas desde nosotras las mujeres, pues le metí a la agroecología aquí el tema de las mujeres y de la escucha a las mujeres y de la necesidad de que las mujeres campesinas fuesen nombradas y fuesen tenidas en cuenta también para tomar decisiones. Y luego entonces descubro el ecofeminismo y empiezo a estudiar el ecofeminismo, y por ahí me fui yendo, y una de esas actividades que hacemos nosotras las feministas en la ciudad, entonces se dio para hacer un tema sobre cuencas, ríos y todo esto, crear esta figura, traer a cuento más bien la figura de la madre selva, ¿sí? De la madre selva. Entonces yo dije, no, vamos a traerla y a ponerla allí presente, que no es solo un mito, sino que es algo que vive, que se siente, que está, y que las mujeres lo tenemos allí casi que escondido en nosotras, porque nos encanta cuidar la vida. Y en ese cuidar la vida hemos ido cuidando la naturaleza, hemos ido cuidando las cuencas, hemos ido sembrando muchísimos árboles. Así estemos en la ciudad, yo he sembrado muchísimos árboles en esta ciudad, y creo que eso hace que nazca esta figura y que me la haya
disfrutado y que haya cantado con otras, porque hay otras que hicieron la figura del agua y otras hicieron otras figuras mitológicas, y nos juntamos todas estas mujeres a hablarle a las otras de ese sentir de lo que era el ecofeminismo y de descubrir que estaba allí, sentado y plantado en nosotras. Claro, recuerdo Sí. que este personaje, incluso a pesar de representar toda la selva, parte de la selva también es el agua. Por eso es que acá ven que tiene un palo de lluvia, este instrumento maravilloso que tiene ese sonido muy particular del agua, como va cayendo las gotas. Víctor Hugo, tú sabes que hay una experiencia que tú me contaste una vez, que te hice una entrevista, que es muy particular, porque a pesar de que te tocó en algún momento ser el director de una cárcel o ser el coordinador de una cárcel, de todo, pero sí fui guardián de la cárcel de Guapi. guardián de la cárcel de Guapi, no te viste como mucho en esa función y terminaste jugando fútbol con los presos. ¿Cómo es eso? Ah, sí, pues Y cantando, o sea. digamos que en todo lo que yo he hecho en la vida que no tiene que ver con música, automáticamente he tenido que imprimirle la música a todas mis experiencias. Entonces yo presté mi servicio militar aquí en la base aérea, hice parte, dirigí un cuarteto musical que celebrábamos los cumpleaños de toda la gente, los que cumplían años en cada mes. Y hice parte de la orquesta que se logra orquesta de cadetes y de suboficiales, y yo como soldado pude ser de esa orquesta. Y después, cuando terminé el servicio militar, ya llegué a Guapi y logré entrar como guardián de la cárcel. Entonces, es una experiencia compleja porque yo siempre tuve mi alma de artista, de cantante, de músico, y llegar ya a interactuar, a lidiar con situaciones, pues son personas que en ese momento están privadas de la libertad, y es complejo, pero tuve una bonita experiencia porque de hecho hoy me encuentro con muchas de esas personas que estaban en aquel momento y somos amigos, podemos ser amigos, conversar, y sí, de las cosas que yo hacía era que en algún momento pues me quitaba el uniforme y entraba a jugar fútbol. Y eso es lo maravilloso de ser artista. Yo Sí, creo que sí. el arte nos da Sí, como que abre otras puertas. unas Claro. cosas mágicas y hermosas. Incluso más, a mí me llamó mucho la atención esa anécdota de él, porque yo decía, a lo mejor así, él, en vez del enfrentamiento con las personas que estaban privadas de libertad, a lo mejor desde el diálogo de ese encuentro lograba que las personas reflexionaran y por lo menos trataran de pensar en salir de esa situación que Sí. los llevó a ese momento de estar privado de libertad, ¿cierto? Sí, porque además nunca dejé mi guitarra de lado, siempre estuve ahí cuando hacían fiestas, el Día de las Mercedes, que es el día de las personas que celebran pues la Virgen de los Internos. Yo siempre daba la serenata para los internos. Y en un día cualquiera yo estaba como comandante de patio y yo entraba al patio con mi guitarra. Y había unos que tenían habilidades para el canto. En distintas etapas me encontré con algunos que eran guitarristas, músicos, entonces armábamos el grupo y yo estaba de guardia y entraba al patio y tocábamos guitarra y los otros se acercaban a ver y a escuchar. Incluso creo que me contaste que hubo una vez uno que se escapó y después le dio remordimiento. Fíjense lo que es, que el tema de los valores Sí. es una cosa impresionante, cómo uno puede construir espacios de paz, de diálogo y de ese momento de decir, mira, estoy haciendo esto conciencia. mal y me escapo de la cárcel, y el hombre volvió porque le volvió al guardián. Entonces, Sí, digamos que nos avisaron que estaba cerca, fuimos, hablamos con él, bueno, lo trajimos en una lancha y yo conversé con él, le expliqué cómo hablar para que se defendiera, de que estaba en un momento de mucho estrés. Yo le dije, tú tienes que decir que estabas un poco con ansiedad. impaciente y que eso te mandó a un estado de inconsciencia. Entonces, cuando yo entendí que debería retirarme, precisamente porque yo estaba hablando con aquel interno que se fugó en mi turno, y a mí me llegó la comida de la casa y él me dijo que tenía hambre y yo le di la mitad de mi comida. Entonces yo dije, no, ya no trabajo más.
yo no sirvo para esto. Entonces dije, yo ya empecé pues a presentar mi carta de renuncia irrevocable. Pero la experiencia fue bonita. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa función? Yo alcancé a estar 16 meses. Sí, 16 meses yo y tenía la oportunidad de seguir, pero dije, no voy a llegar a los 2 años, porque además, después de los 5 años, yo era guardián municipal, porque la cárcel de Guapi, el IMPEC le envía, digamos, algunos recursos, pero la maneja directamente el municipio, la alcaldía. Ya después de 5 años de ser guardián, ya pasaría a ser guardián nacional del IMPEC. Y en este momento ya estaría pensionándome. Claro. Caramba. Pero bueno, pero no, yo dije, no, ya me renuncio. Y sí, pero siempre coincidí con muchas personas que tenían talento para la música. Cantaban ellos, cantaba yo. Cuando había unos guitarristas, yo me buscaba otra guitarra. Y siempre fue así. Y en algún momento jugábamos fútbol y apostábamos. Pues hacía algo simbólico, claro, para ponerle más emoción al juego. Entonces, en el momento que estábamos jugando, pues estábamos jugando de igual a igual. Sí. Y fíjate, porque las relaciones de poder no implican que tienes que oprimir al otro. Claro. O sea, tú puedes tener un cargo específico, pero no tienes ningún problema en sentarte a hablar con una persona que ejerce el trabajo de limpieza, o la persona que ejerce, porque todas las funciones en la sociedad son necesarias. Claro. Y no todos y todas vamos a las universidades, ni todos y todas somos campesinos. Entonces cada quien tiene un espacio en esta sociedad y eso es importante, reconocer al otro. Eso, lo que tú decías un poco al principio, reconocer que hay diferencias en cuanto a estructuras de formas de cada uno, pero que somos iguales en derechos, ¿no? Claro. Y en participación. Tanto es ese tema de la cultura y de la paz, que por ejemplo acá en Cali se ha estado motorizando unos mercados. En la promoción alguien me preguntó como que campesino, cuando yo dije que tú eras la coordinadora del mercado Cultipaz, Ecofeminizarte, que estamos en el barrio Olímpico, en la comuna 10 de Cali, y acá en este barrio, junto con la Junta Comunal y en enlace con algunos espacios de la alcaldía, Dora ad honorem, porque es que uno se la pasa en la vida trabajando y entonces la jubilación no va a llegar nunca sin cobrar. Eso hay que trabajar eso para poder ver cómo nos pensionan, no sé, alguien, la vida, la luz divina, alguien que nos pensione, porque toda la vida hemos trabajado así. Dora coordina un mercado que se llama Cultipaz, el mercado Cultipaz Ecofeminizarte. Brevemente, ¿cómo es esa iniciativa y cuáles son los objetivos de ese mercado más allá de cumplir la cadena económica del consumo, de la economía circular y los alimentos sanos y saludables locales? Bueno, pues el objetivo inicial, que es como una política que nació desde que nacimos, cuando éramos Redmusem. Nosotras éramos socias de Redmusem, que era una organización grande de mujeres, éramos 800 mujeres y teníamos todas unidades productivas y todas hacíamos parte de una organización. Entonces nos asociamos a esa organización Sombrilla, que pertenecía, pues estaba inscrita en Cámara de Comercio, que se llamaba Redmusem, Red de Mujeres Creadoras de Empresas. Y en ese sentido, pues, nosotras como Ecofeminizarte nos hicimos cargo siempre del tema campesino, nos interesaba y empezamos a trabajar en ello cuando nos hicieron una invitación que llegó a la alcaldía de Cali por un organismo internacional y los indígenas de Asín del Cauca. Entonces, pues a mí me llama la alcaldía y me dice: venga, ahorita, como a usted le gusta el tema campesino, usted tiene feeling con las mujeres del campo, de la zona rural, pues de pronto les interese entrar en esta investigación. Y ahí empezó. Luego Redmusem cierra las puertas como organización, hubo algunas situaciones y nosotras nos quedamos siempre con el proceso campesino y hemos tenido estos mercados por 13 años.
pues de ese proyecto que trajo Osvan, los únicos que recibieron fue el AXIN, digamos, los beneficios, nosotras no. Pero lo que sí aprendimos fue cómo comercializar, eso aprendimos en ese proceso. No lo sabía yo, no lo sabían las mujeres campesinas, pero hicimos la tarea. Hicimos la tarea porque estábamos trabajando también el tema de políticas públicas y derechos de las mujeres en ese tiempo. Entonces, lo que yo les fui diciendo a las mujeres, los proyectos se acaban y esto finalmente vuelve a quedar como al comienzo prácticamente. Entonces, les dije, pues vayan haciendo cuentas, cuánto les cuesta movilizarse de zona rural acá, de acá donde se mueven, para estar aquí, para estar en Nápoles, porque también hace ese mercado de Nápoles. El mobiliario. Sí, esa infraestructura y todo, eso que nos cuesta, eso cómo es. Afortunadamente cuando el proyecto terminó, pues yo hablé con la CIN y les dije que solidariamente, como se manejaba mucho el tema solidario, entonces le dije pues que solidariamente ellos, porque no nos prestaban algunas cosas de infraestructura para nosotras seguir haciendo el mercado. Entonces pues ellos dijeron que sí, que les firmaron papel y que ellos me prestaban esas cosas y nos prestaron algunas carpas, unas vainas que se usaban para poner los alimentos, mesas y sillas y canastas, y ahí nos quedamos con eso y con eso hemos podido, digamos, hacer eso. Sostuvimos el mercado del Guabal, luego hicimos otros mercados por allá en otros lugares, pero no nos fue bien porque hacer mercados campesinos, eso implica un gasto que no teníamos nosotros la plata para ello, y las campesinas pues tampoco podían asumirlo. Y luego montamos el de Olímpico, que ya lo tenemos 5 años, y ahí lo hemos tenido. Hasta el año pasado fue que vino la alcaldía, porque me invitaron a acompañar un tema de política pública en la Secretaría Económica. Entonces yo creo que pues introduje todo el tema de mercados, llegaron otros mercados, se hizo una gran mesa de mercados agroecológicos, y creo que ahí pues empezó como una simpatía de la alcaldía, de esta secretaría, alguna gente que le gustaba el tema campesino, a hacer peeling pues con el tema de mercados, y nos dan algunas ayudas, nos dan carpas, nos dan mesas, que yo les digo, bueno, todo esto que tenemos es prestado, un día nos los piden y se acaba el mercado porque no tenemos infraestructura. Claro. Y bueno, nos dieron ahí, afortunadamente la CIN nunca nos ha pedido las cosas, otra gente se robó un montón de cosas. Ese es un proceso también de construir, sí, los valores, las formas en que nos vamos vinculando. Las confianzas, sí, ¿no? Que es lo que con muchas de ellas, hemos ido creando ese tema de amistad, de confianza y de entender. Por ejemplo, las mujeres desde el mercado empezaron a entender sus derechos económicos, sus derechos sociales y políticos, y también empezaron a entender cuál era también la reciprocidad de lo que aprendíamos, y empezaron a entender que era cultivar a escala porque no lo hacían, y eso ha permitido la permanencia de los mercados, que haya producción cada sábado que hacemos los mercados. Cuando dices cultivar a escala, para las personas que no manejan esos conocimientos, ¿a qué te refieres? A cultivar, digamos, si en esta fecha cultivamos tomates, no lo vamos a hacer en grandes cantidades, lo vamos a hacer mesuradamente para poder la otra semana cultivar otros tomates que tengamos para la próxima. Claro, que estén frescos, que permanezcan. Exacto, que permanezca la siembra, que cada vez puedan hacer una recogida de cosecha. Sí, así como la crianza de los animales también. Entonces ellas esta semana matan, pero ya tienen los pollos creciendo para la próxima, y así. Eso es a escala. Un trabajo a escala, y también aprendieron en todo esto, porque esto hace una conexión con muchísima gente, muchísimos otros campesinos, muchísima otra gente intelectual, maestra y demás, que tienen todos estos saberes de la agroecología, de los que hemos ido aprendiendo, y ellas han tenido también esa conexión de saber y también hacer reconversión de la tierra. Mira, ¿Qué quiere decir esto de reconversión?
devolverla una tierra sin nada de químicos, porque son tierras que le pusieron químicos en momentos dados, y ahora entonces ya hicieron esa conversión, y por eso hoy hablamos de agroecología y de mercados agroecológicos. Fíjense, son mercados campesinos agroecológicos que tienen como fundamento esta creación de espacios de diálogo, reconocimiento, de formación, de desaprender también, porque es que venimos con muchas cosas en nuestra mente, individualista, mejor esto me lo dan a mí, si me dan esta mesa es mía, y este mantel es mío, ¿sabes? Entonces se va individualizando eso, y justamente lo que se ha buscado trabajar es en colectivo, sin perder esa necesidad de lo individual, de cubrir las necesidades básicas como persona y como familia. Otra cosa importante que también veo en el mercado Cultipaz, y también quiero reflexionarlo contigo, Víctor Hugo, es acerca de la importancia de ya empezar, parece mentira que diga que de ya empezar a trabajar sin esas brechas y esas barreras que el colonialismo nos impuso, que es la lucha entre las clases y las etnias. Entonces el indígena no quiere al negro o la negra o al afro, el afro no quiere a la indígena o al indígena, el indígena no quiere al campesino porque tiene otros intereses. Entonces esos espacios también son como mini guerras que el género humano se ha ido creando. Entonces uno dice, oye, ¿cómo construir una paz? Ya la paz mundial, la paz total, la paz general, la paz humanista, si incluso hasta estamos peleados desde los diversos espacios que son granjitas o como como unas pequeñas celditas donde el mismo sistema del capital, el feudal, el esclavista nos fue poniendo, ¿no? Esa colonización del pensamiento. ¿Crees que es posible que esos espacios, esas barreras las podamos superar, y cómo? Bueno, yo creo que sí, claro, y hemos hecho el ejercicio, por ejemplo, desde el mercado hemos hecho el ejercicio desde ser feministas, por ejemplo, ¿sí? Antes entonces las organizaciones feministas pues no aceptaban los señores, pero aquí se han entrado los señores, están los señores, y hemos ido aprendiendo unos de otros y ellos de nosotras a respetarnos y a respetar nuestra palabra, ¿sí? Y a respetar nuestras decisiones. Creo que esa es como una escuela que deberíamos hacer todos y todas, y también entender que somos una sola raza, que sí, hemos tenido miles de problemas que tenemos que enfrentar, solucionar, tratar de dar alivio, pero somos una sola raza. No somos ni raza negra, ni raza blanca, ni raza amarilla, ni rosada, ni verde. Somos una sola raza, que es la humana. Y como seres humanos debemos convivir. Es que yo no entiendo por qué discriminamos, que porque no tiene plata, que porque es negro, que porque es indio, que porque es gorda, porque es flaca. Es que yo no entiendo eso, si es que la gente es distinta. Claro. La gente no es distinta porque sea negra, ¿no? La gente es distinta porque es humana. Somos diversos. Somos una gran diversidad, y el universo hizo un lanzamiento de todas las personas, las trans, las que eligieron otra cosa para vivir y hacer de su vida lo que han querido, porque eso los hace felices. ¿Por qué no vemos más bien eso? ¿Qué hace feliz a alguien? Y verla feliz y disfrutar con esa felicidad, y que nos hace felices a nosotras, y poder hacer y decretar esa felicidad como personas humanas, ¿sí? Yo creo que tenemos que romper un montón de barreras que lo ha hecho esas clases poderosas que empezaron a entender que tener poder con la religión, con la política, con el dinero, podían ponernos donde ellos quisieran, manipulando nuestra conciencia, por debajeándonos, haciéndonos creer que ser miserable era una vergüenza. Que somos los nadie. ¿Sí? Y no, ser miserable es una condición que puede cambiar de la noche a la mañana, cuando la gente decida
que quiere ser de su vida otra cosa, y cuando la misma comunidad diga, no, hay que ayudar a esa persona porque no puede ser miserable, tiene que ser como nosotros, como los que un poquito más tenemos, tiene que también llegar a ese nivel. Entonces creo que es un tema más del colonialismo, de mental. pensamiento mental, y de esa pobreza de la que nos han hablado todo el tiempo, que es la que tenemos que romper. Y Colombia ha sido un país de la miseria, donde los poderosos, los políticos, siempre están hablando de la miserableza de los otros y de los pobres, ¿sí? De esos pobres a los que hay que tirarle allá un pan, esos pobres a los que hay que regalarle. No, hay que recordarles cuando se está en campaña. Sí, eso es mentira. Los políticos no nos regalan nada, los gobiernos no nos regalan nada, porque si tú compras un pan, tienes que pagar un impuesto. Claro. Y ese impuesto debe también verse reflejado en nuestras vidas más adelante, debe verse devuelto por el mismo Estado. Entonces, ¿qué nos regalan? No nos regalan nada. Entonces, acostumbrémonos a pensar de esa manera, que el Estado a nosotros no nos mantiene, ni somos vagos, como dicen por ahí. Es que esos vagos les gusta todo regalado. No nos gusta todo regalado. Es que a los artistas les gusta es que los apadrinen. Sí. No nos gusta que los apadrinen a los artistas. Claro. Nosotros producimos, encantamos y resguardamos la vida y la memoria de los pueblos. Entonces no queremos nada regalado, no nos den nada regalado, porque eso es mentira. Nos, digamos que sostienen también esa vida para que esas otras vidas sean producto y produzcan. ¿Y tú, Víctor Hugo? Pues digamos, acompañando un poco lo que dice Dora, sí, yo creo que hay una estructura de poder que tiene una idea de cómo sostenerse allá. Y esa idea que ellos tienen, que han encontrado y que no quieren salir de esa zona de confort, es manteniendo a los de acá como distraídos. Y esa estructura de poder va y toma todo lo que necesita de nuestros territorios, de nuestras vidas, y de eso que toma, de vez en cuando suelta algo, y por ese algo que suelta pone a pelear a todos los que estamos acá. Sí. Y si estamos distraídos, nos mantienen esa guerra, y eso está pasando en este momento. Yo hablo del Pacífico más concretamente, pero está pasando en toda nuestra sociedad. Cuando necesitan de lo nuestro van y lo toman, cuando necesitan soltar un poquito de eso lo sueltan, para que por eso nos peleemos, y en esa distracción siempre estarán a salvo. La clave es entenderlo y ver, después de entenderlo, cómo uno va a empezar a tumbar eso. Sí, a sensibilizar para tumbar eso, porque finalmente nos ponen a pelear por lo que es nuestro, pero de eso nuestro nos dan solo un poquito para mantenernos distraídos, y empiezan a generar rivalidad a partir de la diferencia de uno y del otro. Entonces uno se distrae peleando con el otro porque es un poquito distinto, pero y uno, por ejemplo, en el tema del racismo, toda la vida nos toca vivir explicando por qué existimos. O sea, y en esa explicadera Sí. se nos va media vida. Sí. Y entonces yo existo, yo Desgaste. tengo derecho a ser llamado por mi nombre. Entonces yo, ¿por qué tengo que explicarle al mundo que yo soy digno de ser llamado por mi Víctor nombre? Hugo, O sea, no el negro. claro, o sea, no debería estarlo Por ejemplo. explicando. Entonces nos toca explicar nuestra existencia. Entonces al de allá también le toca explicar. Entonces en un contexto machista a la mujer también le toca explicar. Ay, y así nos mantienen Explicándonos. explicando la vida y justificando por qué existimos, por qué debemos ser tratados de manera equilibrada. Pues le tenemos que explicar a gentes que se autodenominan inteligentes y civilizados, pero también es una estrategia, ellos lo Sí, saben. sí. Esa es una cosa premeditada, Sí, claro. es una cosa. Entonces en esa explicadera se nos va media vida. Bueno, ya me Y llevo somos la- unos tontos y tontas útiles, Sí, porque terminamos haciéndole el juego a los del gran, a los del gran Y poder. de eso es lo que tenemos que hablar. No tenemos Sí. que estar hablando de ni porque somos indios, No. indígenas, No, blancos, negros, no. amarillos, sino de los poderes. Exacto, De eso sí tendríamos que estar gastándole el tiempo, claro. hablando de los poderes, esos poderes para qué han existido y cómo han mantenido al ser humano en la existencia, porque esto no ha sido de hoy, esto viene No, de esto es histórico. siglos, Sí, sí. ¿sí? Esto viene de siglos. Entonces, cuando
a ellos les ha convenido, entonces las mujeres no han tenido espíritu. Cuando le han convenido, los negros no tienen espíritu Claro. ni alma. Cuando les conviene, entonces los gays no tienen espíritu ni alma. Todo el tiempo nos han metido ese O de cuento en la repente se cabeza, ¿no? financian más a unos, a otros. Que no tenemos grupos espíritu Claro. ni alma. para generar esa Una diferencia. montaña rusa de emociones. Sí. Ajá. Y desde ahí Claro. entonces necesitamos que los de acá estén un poquito más contentos y los de acá se enojen, entonces generamos ese choque y están ahí y nos mantienen distraídos de generación en En generación. ¿Saben que hay alguien que conocí cósmicamente? Porque no llegué a tiempo para conocerla físicamente, pero conocí a su hijo, fuimos amigos, fue una persona solidaria conmigo cuando vivía en Argentina en mi última etapa. Estoy hablando de La Negra, de Mercedes Sosa, y estoy hablando de Fabián Matus, que fue un buen amigo mío. Y yo me acuerdo que él me decía, mi mamá siempre es y será la voz de Latinoamérica, porque una de las cosas que, a pesar de que mi mamá nunca escribió una letra, hay gente que escucha una canción cantada por Mercedes Sosa, por La Negra, y dice, no, la canción, Una gran intérprete. La Masa, por ejemplo, de Mercedes Sosa, y no, La Masa tiene su autoría, que es diferente. Ella fue una gran intérprete de los y las autores, cantautores que estaban silenciados, nunca escribió, que estaban silenciados, y como no podían salir, ella tuvo la posibilidad de irse hacia Brasil, estuvo en Francia, estuvo exiliada, y en esos espacios logró cantar canciones de Víctor Jara, de Atahualpa Yupanqui, de León Gieco. Y hablando de León Gieco, que tuve la fortuna de conocerlo en un festival internacional, yo estuve trabajando en el área de producción de eso, porque es amigo de una gran amiga mía, una cantante reconocida en Venezuela y en otras partes del mundo, que se llama Cecilia Todd, mi gran hermana cósmica también, y también lo conocí. Y de León Gieco te he escuchado, porque ya tenemos que cerrar nuestra transmisión en vivo hoy desde nuestra plataforma comunicacional Mujeres, Artes y Saberes, Mujarsa. Te he escuchado cantar de León Gieco, Solo le pido a Dios, que fue súper interpretada por nuestra negra Mercedes Sosa. ¿Será posible que cantes una estrofita? ¿Te acuerdas de una parte de digamos, esa canción? yo tuve la oportunidad de hacer parte en el 2015, el concierto por la paz en Bogotá el 9 de abril. Sí. Ahí estuvo León Gieco, estuve yo, estuvo Totola Momposina, estuvo Marta Gómez, Qué bueno, qué bueno. César Claro, López. Marta Un Gómez, evento organizado por los artistas. por la claro, paz. y Marta Sí. Gómez creó esa canción que la conocí cantándola con un cantante venezolano que se llama José Delgado, que se llama Para la Guerra Nada. Ese la cantó ese día, Claro, que cantamos con la Sinfónica Juvenil. claro, claro. Ahí cantamos en Solo le pido a Dios. También me acordaba de la de Fito Páez que canta Mercedes Sosa, pero todas esas canciones yo las relaciono más con Mercedes Sosa que con los... Claro, con los autores, porque Sí. es que todo el mundo pensaba que ella era la autora por la potencia que tenía De la y además masa. que llegó y todo eso, pero no, son sus grandes amigos y ella fue la voz de Latinoamérica porque fue la voz de estos cantautores que si salían los mataban, las dictaduras los mataban. Ok. Y ella Entonces, fue una León mujer Gieco- sin miedo. Claro. Mercedes Sosa fue una mujer sin miedo que vivió la dictadura Sí. en su país y que salió y que fue exiliada, pero que eso no le impidió a que ella denunciara desde la música Claro. todo lo que pasaba en Latinoamérica. Claro. O sea que entiendo que ella era como la voz de Era la de esos escritores que no podían salir a cantar libremente sus canciones. Exactamente. Ella fue la que hizo famoso todo ese movimiento también de su música. momento de los 70, a los 80, a los 90 de La música protesta. Entonces, para cerrar, ¿tú pudieras cantar un trocito de esa canción? Bueno, hagamos largo. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo. Hoy es Día Mundial de la Paz, pero realmente la paz es para que esté en nuestras vidas como seres humanos, como sociedad, como comunidad y como hermanos todos los días. Cada minuto de nuestra vida merece estar visto por la paz.
Gracias por estar en esta transmisión en vivo, dedicada al amor, la amistad, la paz y al reconocimiento de los derechos humanos de todas y todas. Bendiciones.